12:34, estaba viendo qué hora era, que se nos ha pasado volando el programa y estamos con una de las autoridades que lamentablemente, digamos, va a ser y ha sido protagonista hoy día frente a lo que ocurrió, ¿cierto?, con la carabinera en Quilpué. Estamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, muy buenas tardes ya, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y quiero partir manifestando nuestro pesar, como también indignación como gobierno. Nuestra ministra del Interior, como nuestro presidente de la República, ya han sido muy claros en las comunicaciones que han ejercido en estas horas y en estos minutos, pero yo quiero poner un énfasis muy particular en que la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de un gobierno es continuar reforzando y articulando el trabajo de seguridad para que nuestras policías puedan hacer su trabajo con seguridad, pero también de forma efectiva. Y aquí solo quiero detenerme en decir que un policía es un funcionario de Estado, es una persona, pero además es un funcionario de Estado y es uno de los nuestros. Y esa es la magnitud de lo que sucede y el dolor, pero también la indignación que se ejecuta en acciones que hemos llevado adelante desde que llegamos al gobierno hace prácticamente un año, con una agenda clara en lo legislativo como también en lo operativo y que podremos avanzar en profundidad. Pero quiero, Matías, si me permite, recalcar que no hay espacio para argumentos que no unan al país hoy en día. Matar a una persona, y particularmente a un funcionario del Estado, no va a salir gratis ni ha salido gratis. Y la predisposición y la fuerza política, como también pública, como también privada que hay en este país, es lo que sustenta esa certeza que tenemos que transmitirle a la ciudadanía, y lo repito, en el marco de este pesar e indignación que manifestamos como gobierno. Usted es subsecretario de Prevención del Delito. En este caso puntual de la carabinera Olivares, uno se le ocurren, así a bote pronto, dos temas que pudieron haber sido preventivos para que no muriera ella asesinada esta madrugada. El manejo discriminado, masivo y de armas de fuego, o sea, el poder de fuego de los delincuentes, y que esta persona, que aparentemente con los datos preliminares que tenemos, no estuviera donde tenía que estar, que es tras las rejas, porque estaba preso y se arrancó. Es decir, por esas dos, y por mucho más probablemente, elementos, uno pudo haber prevenido este asesinato. ¿Qué nos puede decir usted? Yo creo que tocas un tema central y que ojalá fuera de cierta manera el cauce de la discusión país que estamos teniendo respecto a la seguridad, no desde que llegamos al gobierno, sino que al menos hace unos 4 años atrás, cuando empezamos a ver este aumento bastante sostenido en los delitos violentos y los homicidios, en que la prevención juega un rol fundamental. Porque la discusión suele normalmente centrarse en el aumento de penas, en las reacciones posteriores, cuando ya en algunos casos no solamente hay lesionados, sino que también fallecidos. Y en este caso, la brutal muerte de la sargento Rita Olivares. Entonces, en lo concreto, quiero recalcar que cuando nosotros tomamos la decisión de primero, bajo un plan de seguridad que diseñamos, que trabajamos, que concordamos, con que el país tenga por primera vez una política contra el crimen organizado, que el presidente de la República tomara la decisión de incrementar el presupuesto en un 4,4% y en un 65% para las capacidades preventivas de los municipios, que me imagino que esa es también un área que podemos profundizar más adelante esta conversación, pero que además en las últimas semanas hemos llevado adelante una agenda legislativa muy importante respecto a sicariatos, homicidios, porte de armas en lugares de alta concurrencia, como también el Ministerio de Seguridad. Y ahí tomo la disposición que ha presentado el presidente del Senado a que avancemos con rapidez. Quiero además aprovechar de destacar que la semana pasada nuestra ministra del Interior ya firmó las indicaciones para patrocinar y hacernos parte de la ley Naim. ¿Y por qué esto es importante? Porque es uno de los elementos que estaba en el compromiso nacional por la seguridad pública. El plazo era hacerlo durante el mes de abril. Como ministerio y como gobierno tomamos la decisión de que en sustento a ese consenso y ese acuerdo esto tenía que avanzar, y también
una discusión respecto a las reglas del uso de la fuerza, que hemos venido trabajando ya hace unos meses y que de hecho el día martes le presentaremos también ¿Hay avances a en la la comisión. reducción de poder de fuego de los delincuentes? Porque ha habido iniciativas para tratar de incautar. ¿Ha habido algún resultado en quitarle armas a los delincuentes? Por eso, Matías, es tan importante lo que mencionábamos, que esto no se pasa solamente a aumentar las penas al porte de armas, etcétera, sino que la operatividad. Nosotros tomamos la decisión de incrementar los operativos de fiscalización de armas y particularmente instruyendo a Carabineros respecto a la forma y dónde tenía que hacerse. Nosotros estamos trabajando, Matías, en un plan que ya lo presentamos al Comité Político y lo afinaremos ya esta semana y que tiene que ver con la focalización del trabajo del gobierno sobre las comunas, los territorios que concentran la mitad de los homicidios y los delitos violentos en Chile. ¿Y eso qué es lo que ha permitido? Que no solamente se incremente de manera significativa la incautación de armas. ¿Cuánto se ha incautado respecto de... Mira, hay dos formas de ver la incautación de armas. Una es la entrega de armas, eso ha crecido significativamente, si no me equivoco, cerca de un 18, un 19%. Dicho sea de paso, se destruyeron 18.000 armas de fuego y lo que estamos viendo en operativos, en el día a día, es que los incrementos, dependiendo de la zona, han presentado aumentos entre el 4 y el 5% y en algunos casos, cuando hay una concentración más, hemos llegado a incautar una cantidad significativa de armas que, dicho sea de paso, no solamente se nutren desde el mercado ilegal de armas, sino que también tenemos un problema, a pesar de que el foco está sobre la ilegalidad, también de armas que están previamente inscritas. Esa es la magnitud. Y con eso, solo para cerrar la temática de armas, es que parte de la política nacional contra el crimen organizado, parte de este compromiso transversal por la seguridad, hay una serie de medidas para hacer más eficiente el uso de tecnologías, para detectar el ingreso de armas desde el extranjero, la modificación de armas, la trazabilidad y al final del día armar una estructura que permita ser eficientes y en eso estamos desde el primer día que llegamos al gobierno. Probablemente esos resultados además se van a ver más adelante porque son estrategias que son, claro, se empiezan a aplicar, pero son más a largo plazo. Nada de eso evitó que esta madrugada, digamos, un delincuente asesinara a la sargento segunda Rita Olivares. Yo lo quiero llevar de vuelta a eso. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién no hizo la pega para que el señor Edward Fuenzalía Leiva, que tiene 28 años, 4 condenas por robo con violencia y que se fugó de la cárcel junto a otros 5 reos el día 23 de julio del año 2021, o sea, hace 1 año y 9 meses, estuviera libre? A ver, la seguridad, tal como es una responsabilidad de Estado, es un dolor de Estado. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que las medidas que nosotros iniciamos su implementación desde que llegamos al gobierno no se focalizan solamente en la labor del gobierno, sino que también y particularmente lo que ha significado el incremento significativo de recursos en el marco de la criminalidad organizada como también de las acciones preventivas van también a fortalecer otras instituciones. Sí. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿qué es lo que falló? Porque son tal vez varias instituciones, partiendo por la seguridad de la cárcel de Valparaíso. Efectivamente, y Constanza, Matías y ustedes, las veces que hemos podido conversar, se han dado cuenta que yo no gasto un solo segundo en culpar ni a otras instituciones ni a gobiernos para atrás, porque eso no sirve para nada. Quienes nos están viendo hoy día, lo que quieren son respuestas estatales. Es una coordinación única para que podamos seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de el contexto en el que ocurren estos hechos que no deben ocurrir y que son absolutamente impresentables como indignantes en cualquier democracia, van de la mano con una serie de acciones. Pensar que vamos a evitar que personas en este país, sean policías o no, sufran lesiones o sean víctimas de homicidio, femicidio, violencia intrafamiliar, solo aumentando las penas, no es que lo diga yo, sino que la evidencia por años nos sustenta que eso por sí mismo no da resultados. Lo que tenemos que hacer... Pero subsecretario, en este caso, además, por eso lo estoy preguntando, aquí estaba condenado, es la persona, estaba condenado por otro tipo de delito. Según el prontuario, sería, si es que es condenado por este delito, sería el más grave de su historial. Pero una persona que debía estar en la cárcel. Entonces, ya, se fugó de la cárcel. Podemos entender que ahí hubo un problema de seguridad de la cárcel de Valparaíso. Pero ha pasado casi 2 años. Claro, y este señor sigue en la calle y eso hizo posible que terminara, que tratara de robar una casa anoche y que terminara, digamos, muriendo una carabinera. Yo puedo complementar con una cosita porque quiero saber, para entender el entramado administrativo de un Estado. ¿Qué instituciones los últimos
dicen año 9 Un año, meses. 9 meses. Va a ser súper... ¿Qué institución, qué registro de algún operativo, de alguna institución del Estado, andaba detrás del señor Eduardo Fuenzaleda? A ver, te voy a dar la respuesta corta y la larga para Pero no si quedarme fuera sí. de ningún detalle. Lo primero, la muerte, el asesinato de una funcionaria de Carabineros, de una funcionaria de Estado, es una responsabilidad de Estado. En eso no nos perdamos. No hay margen, No, sí está clarísimo. ni espacio. ¿Pero alguien lo siguió o el Estado no tiene ninguna institución que haga esa Voy pega? a complementar tu pregunta. El día jueves, de la semana pasada, una semana que estuvo ocupada Sí. mediáticamente por una acción particular de desarme de ampliaciones en una comuna. Sí, de las casas narcos. El día jueves se llevó adelante un operativo a nivel nacional con 1.218 detenidos. De ellos, 560 eran personas que tenían orden de aprehensión pendiente. El día lunes, 2 días antes de la cobertura mediática, llevamos adelante un operativo en 5 comunas de la región metropolitana, como lo hacemos semanalmente, donde el foco eran los controles preventivos de identidad para sacar personas de circulación con orden de detención pendiente. El día miércoles, el día en que la atención mediática estaba puesto en desarmar las ampliaciones ilegales en una comuna, llevamos adelante y monitoreamos junto al subsecretario del Interior un operativo en la zona sur de la región metropolitana donde se llenaron 11 casas y se buscaba a 8 personas. Y esas 8 personas fueron detenidas, se incautaron armas y drogas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el foco de la acción policial preventiva no necesariamente significa presencia policial para prevenir el delito, sino que también ir por las personas que tienen deudas pendientes con la justicia. Como este señor. Como es el caso Ya. de Pero esta este señor no tenía orden pendiente, este señor se había escapado de la cárcel. Bueno, pero tú podrás imaginarte que ¿Había un fugarse orden? de un recinto penitenciario y además el historial delictual que estamos viendo en muchas personas que son detenidas, que dicho sea de paso, ahí también hay tareas compartidas, tareas que tienen que ver con el Poder Judicial, con nuestro Ministerio Público, que trabajamos en conjunto y no estamos culpando, pero que tienen que ver con la capacidad que tenemos que instalar en ir por esas personas. Ya, pero según la información, yo sé que esto es reciente, subsecretario, por lo tanto estamos recabando la información, pero ¿usted tiene información de si existía una orden de detención contra este señor que se fugó de la cárcel hace 1 año 9 meses? La información preliminar que recibimos y tenía que ver con su historial, tanto como que él protagonizó una fuga. Entiendo que al protagonizar esa fuga no terminó de cumplir su condena. Entonces, de manera natural, es una persona que tiene pendientes con el Estado y con la justicia. O sea, para nosotros entra en esa categoría y es en esa categoría que cuando tomamos la decisión de aumentar los controles preventivos en las calles, cuando hacemos muchos de estos operativos de tránsito, que a lo mejor aparecen en fiscalización de motos y vehículos, tienen, Matías, ese objetivo justamente lo que estás diciendo tú. Buscar... Llevar a la justicia y sacar de circulación pública a quienes tienen que estar pagando un castigo. ¿Cuántas personas hay? También, ¿Cuántos son los chilenos y chilenas que están en la calle que deben estar...? Porque eso también es una acción preventiva. Sí, claro. Hoy día en el país tenemos focos prioritarios respecto a la búsqueda de órdenes de detención pendiente. Y eso se va categorizando de acuerdo a los delitos. Podríamos dar a conocer sin ningún problema en los próximos minutos para complementar cuáles son esas categorías y cuáles son esos focos. Ahora, el foco no necesariamente es la búsqueda de personas que tienen una orden de detención per se, porque el foco que hemos puesto como gobierno es particularmente sobre los delitos violentos y los homicidios, y es ahí donde buscamos focalizar. Secretario Vergara, ¿se podría cuantificar para que sepamos cuántos chilenos y chilenas como Eduardo Fuenzalida están con orden pendiente o se han fugado a un recinto penitenciario interrumpiendo el cumplimiento de condena? ¿Cuántos hay en la calle? Sí, yo creo que ¿Detrás de cuántos chilenos y chilenas andan ustedes en ese foco, en esa prioridad? A ver, yo creo que eso no es la forma de definir tras quiénes estamos en el foco de prioridad, porque el salir por una orden de detención pendiente tiene que ver más que nada con el foco de sobre qué tipo de órdenes de detención pendiente. Y como te digo, no tengo ningún problema en complementar y actualizar la cifra para que todos la podamos tener ¿De qué orden y magnitud? Del orden y magnitud que estamos hablando, pero estamos hablando de miles de personas, por eso cuando hay solamente en una operación de 1.200... Mira, aquí hay algo que no es menor, Matías. Si yo te hablo de que hay 1.218 personas detenidas,
que eso equivale en este operativo a 76 detenidos por hora. Y te hablo de que 578 tienen orden judicial. Estamos hablando de un universo de más del 50%. Sí. De efectividad, ahora, no es que esto es al azar, no que vamos y el control de identidad se hace en cualquier espacio, focalizamos donde sabemos que hay una mayor concentración. Se intenciona en la búsqueda. Por supuesto, por supuesto. Pero solo miles, ya, ¿cuántos sí. miles? ¿Cuántos miles están fugados de la justicia en este momento? A ver, fugados de la justicia es una cosa y órdenes de detención pendientes. Bueno, usted Sí, póngale, sí. orden de detención pendiente. Sí, a ver, lo correcto Ese es el nombre correcto, y daré disculpe. a conocer las cifras sin ningún problema y las actualizaré, porque más allá de darte las cifras en este momento, nosotros, y en particular en el caso mío, trato de ser muy cauteloso. Sí. Es que para que creo sepamos. Sí, pero creo que hablar de rangos de miles es algo bien complejo y lo que la ciudadanía merece es la cifra exacta y Ya. ¿Y usted no tengo sabe la cifra exacta? Ningún problema. Es que son cifras que se van actualizando. Si yo ya tengo, por ejemplo, un operativo de este jueves donde hay 578 personas, el día lunes hubo aproximadamente 60 a nivel nacional, te estamos hablando de cifras que se actualizan bastante y lo que me parece a mí correcto es que informemos con esa exactitud. No, sí, pero usted para dice que se van podamos- actualizando permanentemente. No, obviamente no estamos pensando en la cifra actualizada hoy, pero ¿de qué rango estamos hablando? Estamos hablando del rango de los miles, sí. No estamos hablando De los miles puede universo. ser 2, porque el primer plural, o de 20. Estamos hablando de un rango de miles de personas que tienen órdenes pendientes con la justicia y el foco nuestro particularmente está sobre las órdenes más violentas. Esta semana se habló mucho, particularmente homicidio. uno de los, así que usted habla de las casas narco, también se habló del funeral narco. Sí. El funeral narco, aparentemente, hasta donde hemos sabido, hubo un resguardo policial de tal forma que no hubo casos que lamentar, no hubo disparos, que en otros sí lo hay. Se hizo como un operativo en torno a ese funeral narco porque nos imaginamos que no estamos tan lejos y pensamos que asistieron a ese funeral narco personas que suelen andar, no sé si siempre, no quiero ser injusto con ellos, suelen andar armados o que han utilizado armas los últimos días. ¿Se incautó algo? ¿Qué se incautó? ¿Cuál es el resultado de ese operativo si es que lo hubo? En el contexto del funeral narco en Sí lo Valparaíso. hubo. Y creo que tu pregunta también desnuda otro elemento que no es menor. El funeral narco de Valparaíso fue noticia por la suspensión de clases, no por lo que sucedió en el funeral narco. Independiente de los resultados que te los voy a dar de manera inmediata, es esta sensación de que ocurre algo en un lugar y que cambia la vida y la naturaleza del espacio público. Y eso es lo que ocurrió de forma previa. En el funeral narco hubo 65 controles de identidad, hubo una detención y otras 2 detenciones que eran por una conducir sin licencia y otra por un tema de tránsito. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Pero no había nadie detenido ahí que haya estado con una orden de detención pendiente, por ejemplo, por tráfico de droga, narcotráfico o, por ejemplo, porte ilegal de armas, que es lo que uno se imagina en sí. un funeral narco. hubo un caso de porte de arma blanca. O sea, ¿no había nadie armado en ese funeral? En el operativo que se realizó, no, y eso puede ser por distintas razones, Constanza. Una de ellas es que como se levantan alertas públicas, también hay contracciones, eso por el suele resguardo suceder, y yo creo que de cierta manera eso es la razón por la que como gobierno comunicamos bien poco antes de hacer las cosas, sino que más que nada lo que se hace después. Pero lamentablemente, el foco de la discusión ese día estuvo puesto por lo anterior. Ahora, no es que se necesite dar a conocer que no pasó nada, pero en la mayoría de estos funerales de alto riesgo, dicho sea de paso, hay un protocolo que el año 2022 nosotros como gobierno mejoramos, ha permitido que gran parte de estos funerales de alto riesgo pasen desapercibidos. Y claro, efectivamente hay funerales de alto riesgo donde hay una mayor detención de personas, donde hay mayor incautación de armas, fuegos artificiales, etcétera. Pero en este caso en particular estos fueron los resultados y fue bastante bajo respecto a también la sensación pública que se generó respecto a lo que sucedía. Ahora, usted dice, claro, este caso se sabe o se hizo noticia por la suspensión de las clases, ¿cierto? Pero la verdad es que previo a eso se había dado la noticia que a una persona, al señor que enterraron, lo acribillaron con 30 tiros en la puerta de un colegio, donde los niños estaban
grabando con sus celulares mientras le disparaban. Entonces, esa fue la primera noticia, que ya es algo impactante. Después de eso viene este punto de la toma de decisión de más de 10 establecimientos educacionales de suspender sus clases. Y claro, viene esta contradicción entre el ministro de Educación, que celebra la medida, con la ministra del Interior, que dice no, es impresentable, no podemos dejar que los narcos regulen el calendario escolar. Y que eso, claro, la ministra tiene toda la razón, pero si yo fuera papá o mamá de un colegio donde va a pasar un funeral de una persona que acribillaron con 30 tiros en la puerta de un colegio, yo no sé si mando a mi hijo al colegio. Agradecería el cuidado. Sí. Claro, bueno, y el problema de fondo de eso, subsecretario, y aquí va mi pregunta, perdón por la introducción, pero para entender el contexto, es que esos papás y esas mamás probablemente, y el director del colegio también lo ha explicado, no sienten que el Estado está dando garantías para que ellos puedan enviar a sus niños al colegio y que pase el funeral narco y no le llegue una bala loca a uno de esos niños. No, usted reconoce eso, ¿cierto? Que ahí hay una deuda del Estado. Por supuesto y es lo que mencioné al principio, que hay una deuda estatal respecto no solamente a la criminalidad objetiva o las víctimas objetivas, sino que también algo que también lo hemos conversado previamente y que es muy importante para este gobierno, es que tanto las víctimas como las personas que tienen miedo tienen que cobrar relevancia, porque lo que ocurre cuando se toman decisiones, ya sea de suspensión de clase, hasta el rango de tomar la decisión de caminar por otra calle y o no salir a la calle a cierta hora, son decisiones que se toman en base al miedo. Y por eso, y yo he argumentado esto, que de manera muy injusta se ha culpado a los matinales por décadas en este país y al periodismo, y no se le ha tomado el peso de lo que significa hacerse cargo de la sensación de temor. Y para nosotros como gobierno, tanto la objetiva victimización como sentir miedo y dejar de hacer tu vida porque sientes miedo, cobra la misma relevancia. Y por eso las acciones del gobierno están centradas en dar respuesta a esas dos acciones. Pero repito, lo que tenemos que entender como país en este momento es que la seguridad es y debe ser una política de Estado. Ya, y por eso mismo... entiende y empatiza con esos papás y mamás. Y por eso mi pregunta es, ¿qué hace el Estado para que esos papás y mamás tengan la seguridad y tengan la garantía de que pueden mandar a sus hijos al colegio sin que pase a esa misma hora haya un funeral denominado narcofuneral que sea un peligro? A ver, justamente lo que se hizo en los días previos y ese día en Valparaíso, se incrementaron los operativos en el contexto del protocolo de funerales narcos. Se incrementó la presencia de las policías no solamente operan en el punto particular, sino que hay también acciones preventivas como patrullajes que permiten sacar a personas con órdenes de detención, como también armas y posesión de armas. ¿Y se le comunicó todo ese plan a los colegios? Porque da la impresión de que hay una falta de comunicación. A ver, yo creo que hay que diferenciar las cosas. La labor de las policías, en gran parte, y lo que se está haciendo, tiene y debe que ser en un gran componente silenciosa. Y muchas veces comunicar los operativos genera el impacto contrario en que los delincuentes saben que va a haber un operativo. Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso en ello porque creo que también hay estrategias policiales y estrategias gubernamentales de por medio que han puesto el foco en la operatividad más que en dar a conocer de manera previa, pero creo que tú tocas un punto central y que tiene que ver con la comunicación con otros actores de la ciudadanía y particularmente con actores e instituciones tan fundamentales como son las escuelas y los colegios. Y con esto quiero además mencionar en que este es un trabajo que además venimos haciendo con el Ministerio de Educación, con UNICEF, con la Defensoría de la Niñez, porque no te olvides que cuando nosotros llegamos al gobierno en el mes de marzo, y también durante lo que fue la primera semana de marzo, cuando entraron a los colegios, fueron las 2 semanas antes que nosotros llegáramos al gobierno, hubo una serie de incidentes relacionados con balaceras en entornos de los colegios. Y ahí lo que aplicamos, particularmente en San Bernardo, en Los Pejos y en otras comunas, fueron protocolos de presencia policial que pasan también por robustecer la relación, en este caso las instituciones educativas con Carabineros, y que no necesariamente, entonces cuando me preguntan qué es lo que estamos haciendo, pasan solamente desde el control, sino que también lo preventivo. Y por eso tomamos particularmente la decisión de saldar esta deuda que existía con los municipios de Chile, y el presidente nos pidió incrementar en un 65% el presupuesto para los municipios, porque ahí juega un rol complementario que es muy importante, porque la disparidad territorial hoy día hace que la actividad policial sea menos eficiente y disparmente eficiente en distintas comunas. Presentar querellas es una acción lógica, es una acción esperada, pero para la población a veces es una acción como buen chileno, como zafar. Es obvio que se presentan querellas. El punto es que vamos a tener resultados. ¿Qué resultado vamos a tener de esta querella? ¿Qué va a significar para este hombre haber hecho lo que hizo si es que se prueba que es el responsable?
A ver, yo concuerdo plenamente en que si bien la presentación de querellas es una acción que el Estado, o sea, que el gobierno toma una decisión de hacerla y tiene implicancias no solamente en lo práctico, que es la participación del gobierno directamente en el proceso, sino que además es una señal que se envía hacia adelante respecto a la gravedad con la que el gobierno lo ve. Y independiente de que el gobierno presente o no una querella, no necesariamente tiene un impacto en la capacidad que vamos a tener de llevar a la justicia a un responsable. En el caso de lo que sucedió esta madrugada, ya hay detenidos. Entonces eso es distinto. Ahí el caso de la querella tendría un objetivo distinto, pero normalmente, y como bien lo ha dicho nuestro presidente de la República, cuando ocurren estos casos, el Estado pone toda su fuerza a disposición, y esa no es una frase cliché, sino que significa también dar una señal de la efectividad. Y, Matías, el problema con la efectividad es que normalmente los resultados no ocurren en el rango, claro, como el caso de anoche, de esta madrugada, que sí hubo una detención inmediata, pero normalmente se demoran días. Entonces, la noticia de los detenidos que fueron detenidos por un homicidio llega mucho más tarde, y también, y con justa razón, se profundiza esa sensación de que no hay efectividad y en consecuencia las personas no denuncian y todo lo que sabemos. Subsecretario, le queremos agradecer por haber estado con nosotros aquí en Estado Nacional. Tuvimos obviamente que además adaptarnos la pauta por la noticia. La noticia es la que manda, obviamente, y por eso también vamos directamente a la noticia, porque ya está llegando la ministra del Interior en Quilpué, está el director general de Carabineros, y por supuesto que ese va a ser el foco de nuestro noticiario. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por estar esta mañana en Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Muy buenos días.